El objeto 166, conocido como tanque mediano T-62, entró en servicio el día 12 de agosto del año 1961. El tanque fue diseñado por el Buró de Diseño OKB-520, liderado por el conocido Leonid Kartsev, y construido en Ural-Vagon-Zavod, construido como respuesta al nuevo M60 estadounidense. En este titánico video vamos a ver desde los periscopios usados por la tripulación, las ópticas, el cañón, municiones, blindaje y hasta cuánto torque producía el motor, a un detalle como nunca lo habías visto, pero explicado de tal forma que cualquier persona podría entender el espacio que ocupaba el T-62 en la historia blindada de la Guerra Fría. En algunos lugares dicen que el T-62 era un tanque caro de producir. Yo me pregunto, ¿cuán caro? Si es que acorde a registros de producción publicados ya para el año 1965, se habían producido 4.475 T-62. Y ya para 1973, cuando fue reemplazado por el MBT T-72, llevaban en total 19.600 T-62 producidos. Para este punto ya había reemplazado completamente al tanque pesado T-10 y había suplantado al T-54 en el grupo de fuerzas soviéticas en Alemania. Aún así, no se le consideraba un MBT o carro de combate principal, sino que un tanque mediano. Verán que el T-62 era un tanque formidable con sus propios méritos, los cuales en realidad aparecieron a buena hora por la necesidad de tener poder de fuego para contrarrestar al MBT norteamericano, al M60A1 y al Chieftain británico, todo a un coste del 15% más que el T-55, su antecesor. Una década después de entrar en servicio sería reemplazado por los MBTs T-64 y T-72, siendo relegado lentamente a un rol secundario. Pero piensen en el número producido, 19.600. ¿Cómo reemplazas tanto material de forma inmediata? No se puede, por lo que su reemplazo sería paulatino, lo que significa que de haber estallado un conflicto mayor, el T-62 sería un participante activo de cualquier guerra de la Unión Soviética. De esa manera el T-62 continuó en servicio hasta la disolución de la Unión, siendo reactivado 30 años después, en la Guerra de Ucrania, recibiendo actualizaciones a algunos subsistemas que lo mantendrían como un recurso válido de guerra. Sabemos que tanto el T-55 como el T-62 no fueron removidos completamente del pensamiento soviético cuando consideramos que obtuvieron un paquete de modernización el año 1981, que los llevaría al estándar T-55AM y T-62M. Este paquete se concentró en mejorar la protección y el sistema de control de tiro al estándar de los MBTs de los 70 equivalentes a un T-64A o un T-72 Ural básico. Cuando añades sistemas y blindajes a un tanque, a la vez debes mejorar las partes automotrices como el motor, la suspensión y la transmisión, cosas que también fueron mejoradas en el T-62 con el objetivo de mantener su movilidad a un nivel similar. En general, estas mejoras hicieron que el T-62M fuese una amenaza creíble en el campo de batalla de la Guerra Fría y en el campo de batalla moderno, entregando apoyo de fuego a la infantería o actuando como búnker móvil en situaciones defensivas, siendo además actualizado en Ucrania con miras térmicas de menor calidad que el estándar moderno, pero permitiéndole mantenerse útil, porque las miras térmicas son habilitadoras del combate nocturno y en climas poco ideales para la observación. Curiosamente, el T-62 cae en el puesto del tanque menos recordado de entre todos los demás de la Unión Soviética. Su predecesor, el T-54-55, fue conocido como el Kalashnikov de los tanques. Su sucesor, el T-72, tiene un nivel de fama similar, siendo el carro de combate principal más producido. El T-62, por otra parte, cae como si fuese el hermano del medio, algunas veces acusado de ser un fracaso, como si casi 20.000 tanques representasen un fracaso. Porque el T-62 fue muy recordado por aquellos soldados de la OTAN que sirvieron durante los puntos más calientes de la Guerra Fría, especialmente aquellos estacionados en Alemania, porque los documentos y películas de entrenamiento enfatizaban que el T-62 era un igual al propio M60A1.
a newer T-72 tank is being introduced into the Soviet Army, we can expect that the T-62 will be in Warsaw Pact forces for many years to come. Cuando apareció más información del T-64 y el T-72, la atención de forma entendible se redirigió a estos nuevos modelos. Tácticamente hablando, no hay diferencias entre el T-62 y el T-55 en cuanto a movilidad y protección. Compartían la mayoría de su equipamiento interno, simplificando el entrenamiento, la producción y la logística. Para ser exactos, en el ensayo soviético de 1981 titulado "De la experiencia de mejorar a los tanques principales durante la producción en serie", el 65% de las partes y ensamblajes del T-62 estaban estandarizados con el T-55. La transmisión, el chasis, ensamblaje de motor, dispositivo de visión y sistemas de comunicación eran completamente intercambiables entre los dos. Operacionalmente hablando, esto facilitaba la tarea de entrenar tripulaciones entre los dos modelos, suministrar repuestos y realizar reparaciones en el campo. Los componentes no intercambiables como la torreta y el chasis son irrelevantes a esto porque estos ítems nunca requerirían un reemplazo, porque si un tanque es perforado y derrotado, es mucho más probable que sea desmenuzado para obtener repuestos para otros tanques que ser reparado, dado que eso es mucho más rápido en condiciones de guerra. Habiendo dicho eso, y viéndolo por el otro lado de la moneda, el alto grado de comunalidad no es enteramente algo positivo. Esto quiere decir que el T-62 era una evolución al mismo nivel tecnológico que su predecesor. Este fue el factor clave de su poco éxito de exportación. Los clientes no estaban muy dispuestos a adoptar un tanque nuevo que solo sobrepasaba al T-54 en términos de poder de fuego, sin otras ventajas prácticas. No es que haya sido más difícil de producir, como dicen en algunos lados. Es curioso ver que en los Estados Unidos ocurrió algo muy similar con el M60, porque este era una evolución casi al mismo nivel tecnológico que el M48 Patton, no dando ningún salto sino hasta la llegada del M1 Abrams y las modernizaciones en el modelo A3 TTS. Siendo meramente un escalón evolucionario, también vemos cómo el pensamiento soviético evolucionó durante la guerra mecanizada. En los años 60, la infantería montada sobre tanques seguía siendo una forma principal de guerra mecanizada. El transporte blindado había llegado en forma del BTR-152 y el BTR-50, pero la infantería aún debía moverse y luchar junto al tanque, de esta forma para así proveer de protección a los equipos antitanques del enemigo. Por ese motivo, ustedes pueden ver que el T-62 posee de estos rieles en la circunferencia de la torreta, porque de esa manera se podían agarrar de ahí. Cuando llegó el BMP-1 en el año 1966, se revisó la doctrina y tácticas de tanques. Vemos entonces que los MBTs ya no traían ese riel y el T-62M lo eliminó. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la ametralladora antiaérea, que luego fue reinstalada al ver el uso de helicópteros y su creciente amenaza a las fuerzas blindadas. El T-62 externamente se diferencia del T-55 por su torreta agrandada y muy redondeada, pero el chasis también cambió internamente. Era un poco más ancho que una MX-30 y más angosto que un Leopard 1, ambos tanques comparables en el tamaño de la silueta. Como el peso se redistribuyó un poco más adelante, se reorganizó la suspensión removiendo el distintivo espacio que había entre la primera y segunda rueda en el T-54. Que tantas veces se utiliza como identificación. A cambio, el T-62 tiene las tres ruedas frontales más juntas, con espacio entre las últimas dos. El peso de combate incrementó 1 tonelada para llegar a pesar 37, pero de este peso, menos de 400 kilos se atribuyen a la diferencia de peso entre los cañones. El resto pertenece al chasis y torreta. Y contrario a lo esperado, el T-62 era ligeramente más liviano que un T-55A que pesaba 37.5 toneladas. Comparativamente, el volumen interno del T-62 era mayor porque era necesario acomodar un cañón más grande, pero gracias al anillo y la reubicación del equipamiento interno, la tripulación en realidad tenía un poco más de espacio.
Y el diámetro del anillo de la torreta es en realidad el factor principal, el más importante. Y fue una gran mejora para poder entregar más espacio. El diámetro era mayor que el del Leopard 1 e incluso del M60, el cual era el más ancho en la OTAN. El T-62 tenía este diámetro para manejar el retroceso del cañón y para propósitos de ergonomía, un diseño llevado desde el Objeto 140, que mostró la necesidad de espacio para manejar cartuchos más largos con su cañón D54TS. Pero como no se cambió el diámetro, quedó espacio de sobra. Sin embargo, no todo es bueno, porque eso no necesariamente significa que el artillero y el comandante se sienten más separados, porque al rotar la torreta, evidentemente el espacio máximo va a estar gobernado en realidad por el espacio que entrega el chasis. Entonces los asientos de estos tripulantes solamente ganaron un modesto espacio uno del otro, no tanto como sugeriría el diámetro del anillo. Todo ese espacio interno útil realmente empieza a la altura de la cadera, considerando que la altura útil del chasis está en aproximadamente los 95 centímetros. En términos de forma, la torreta dejó atrás la forma de huevo por una simple torreta hemisférica. En este dibujo pueden ver la forma e imaginarse que ya no es tan claustrofóbico, especialmente hacia adelante y hacia atrás. Todo esto, sin embargo, tiene un detalle más o menos grande con respecto a su protección, pero eso lo examinaremos más adelante en el video. Entonces, ergonómicamente hablando, el T-62 era mejor que el T-55. Objetivamente, tenía 1.23 metros cúbicos adicionales, tomando en consideración el equipamiento interno. La forma de la torreta permitía redistribuir mejor el equipamiento y en total, dar mejor espacio para el trabajo de la tripulación. En aspecto ergonómico, el T-62 está a la par con el Leopard 1, el cual posee casi el mismo ancho de chasis, y en términos de espacios en volumen cúbico, el T-62 está más cercano a los modelos Patton, como el M47 y el M48, que poseían de 9.06 y 10.48 metros cúbicos respectivamente, luego de tomar en cuenta el equipamiento interno. El techo tenía dos escotillas, una para el comandante y una para el cargador. Después el cargador recibió su propia cúpula y la escotilla se redujo un poco en tamaño. El artillero estaba obligado a salir de la escotilla de su comandante, lo que no es lo óptimo, pero este arreglo era normal para todos los tanques con cargador humano en todo el mundo. Entonces la ergonomía del T-62 era claramente mejor que la del T-54, ¿ya? Pero obviamente no era lo mejor del mundo, ¿cierto? Tenía ciertos problemas que van más allá de cuántos metros cúbicos tenía. Específicamente, cuando se tiene que tomar en consideración el rol del cargador, algo que vamos a ver más adelante en el video. El comandante del vehículo es un rol muy importante. Es el encargado de controlar al tanque dando órdenes a la tripulación y coordinándolo junto a los demás tanques del pelotón, siguiendo al mismo tiempo las órdenes del comandante de compañía. También debe ser él quien designa objetivos, elige la munición y da la orden de fuego. Por lo tanto, debe ser capaz de identificar un blanco a la distancia, ya sea en movimiento o estático, medir una distancia estimada y dirigir a su artillero. Para realizar todas estas complejas tareas, se ubica en el lado izquierdo de la torreta, directamente detrás del artillero. La cúpula del comandante es de estilo fijo en una mitad, mientras que la otra es una escotilla semicircular, la cual se abre hacia adelante, lo que protege al comandante si éste se quiere asomar para vigilar el terreno desde afuera, quizás con un par de binoculares, porque la escotilla tiene 30 milímetros de espesor, lo que le protegería del fuego de armas pequeñas como fusiles. Esta es la estación del comandante. A la izquierda del comandante está la caja de control de comunicaciones con el sistema de intercom R114. El sistema de comunicaciones junto a las radios y funcionamiento es muy similar al del T-54 y 55 que ya revisamos, por lo que omitiré aquí. El periscopio principal del comandante es el TKN-2 o el TKN-3. Está alineado al cañón principal a una distancia de no más de 1000 metros, permitiendo la designación de un blanco desde la estación del comandante.
La visibilidad general está facilitada por dos periscopios TNPO 170 que están a cada lado del periscopio TKN. Están suplementados por otros dos periscopios fijos, pero que están montados directamente en la escotilla, lo que permite ver de forma más lateral. En este dibujo podemos ver los campos de visión que podían ver los tripulantes del tanque, donde hay un espacio muerto entre las 7 y las 5 del vehículo. Aunque al ser una cúpula rotatoria, el comandante sí puede mirar hacia atrás simplemente girándola. El modelo original de 1961 tenía la TKN-2, sucesora de la TKN-1S que estaba presente en el T-55, ofreciendo capacidades diurnas y nocturnas combinadas en vez de solo una de visión nocturna. Tenía una función de vigilancia, designación de blancos, y era compacta con un sistema relativamente avanzado de intensificación de luz suplementado por el clásico reflector infrarrojo, aunque no está estabilizado y no tiene telemetría. Tenía una magnificación fija de 5 aumentos con 10 grados de campo visual en el canal diurno, permitiendo la detección de un objetivo del porte de un tanque a una distancia de 3 kilómetros. En un estudio soviético se encontró que al observar tanques y APCs estacionarios con el ojo desnudo, el rango de identificación era máximo de 1.2 kilómetros, dado un tiempo ilimitado de observación. Para usar la visión nocturna, el comandante tenía que primero sacar la unidad de poder VT5-26 de su cajita y colocarla en un espacio del periscopio. Luego, conectarla a la TKN-2. Esto la enlaza con la red eléctrica del tanque mediante el anillo de la cúpula, permitiendo que se encienda el sistema de visión nocturna en la TKN-2. En estas condiciones, el comandante puede cambiar entre el modo diurno y nocturno a voluntad. Un sistema que, a cambio de perder un espacio de periscopio desde el cual al final igual no ibas a poder ver nada porque era de noche, lograbas tener la opción de encender o apagar la visión nocturna, que comparado al T-54 y al T-55 es mejor, porque antes había que cambiar todo el periscopio central y quedarse con eso toda la noche, teniendo que volver a cambiarla durante la mañana. Una limitación si resulta que la operación, por ejemplo, dura lo suficiente como para tener que utilizar el tanque continuamente desde la madrugada hasta la mañana. El rango de visión nominal durante la noche era de entre 300 a 400 metros, dependiendo obviamente de las condiciones de luz. Si había luna llena, era un poco más. Si no había luna llena, menos. La TKN-2 era prácticamente igual de inútil que la TKN-1S del T-54 en este aspecto. Pero esto es al final un problema de todas las visiones nocturnas de la época. Debido a que no estaba estabilizada, sería también muy difícil identificar objetivos en movimiento sobre terreno difícil, y aquí ya hablo del canal diurno. Pero el comandante sí puede mitigar el movimiento usando las manijas del periscopio como si fuese una estabilización improvisada. En 1964, un nuevo lote de T-62 empezó a ser equipado con el nuevo periscopio TKN-3, el cual sería el mismo periscopio que utilizarían el T-64, el T-72 y el T-80. Realmente no hubo mucha innovación a partir de este punto en la historia, ya hablando específicamente en esta pieza dentro de las funciones del tanque. La TKN-3 recibió un estadiómetro que le permitía medir distancias de forma más exacta que al ojo desnudo, con ciertas limitaciones. Y la verdad es que voy más a detalle con esa en el video del T-72. En general, el equipamiento de observación del T-62, en cuanto al comandante, vio mejoras leves sobre el T-55, pero no era mejor que lo de un Leopard 1 o un Chieftain. Sin embargo, en el contexto de una guerra europea, no habría mucha diferencia que una óptica occidental tuviese, por ejemplo, mayor alcance. Las funcionalidades necesarias estaban presentes para realizar la tarea. En donde podemos criticar es solamente en la falta de estabilización, que habría tenido un efecto tangible en su rendimiento de combate. Un artillero de T-55 se encontraría muy familiarizado cuando se sentara en el puesto del T-62. Era prácticamente lo mismo, cuando se trata de sentarse, apuntar y disparar, incluyendo las condiciones espartanas.
En cuanto a periscopios, el artillero tiene uno solo, un TNP-165 que apunta hacia adelante. Tiene un campo de visión de 70 grados, lo que le da al artillero suficiente conciencia situacional adicional en el área inmediatamente al frente de la torreta, lo que es útil, por ejemplo, para evitar accidentes. Y puede que sea más útil para explotar posiciones torreta abajo gracias a que está ubicado en el techo del tanque. Una situación en la que la mira telescópica es incapaz de ver nada porque está alineada a la altura del cañón. Y hablando de la mira, tiene una mira primaria telescópica articulada TSH2V-41 y una mira nocturna TPN1-41-11. Debido a que la mira está en la cara de la torreta, es muy posible que resulte inutilizada si llegase a ser golpeada justo en esa zona, sin mencionar los efectos que podría tener un golpe directo en la apertura como tal. En términos de sofisticación tecnológica, el sistema es fundamentalmente equivalente al del T-54B, pero por sí sola la mira era excelente en términos de calidad e interfase con el estabilizador Meteoro del T-62. El principal problema del T-62 era la carencia de un telémetro óptico, como el que poseían los tanques americanos. Esta era la principal debilidad de los primeros tanques soviéticos de la Guerra Fría, una debilidad que compartía con tanques como el Centurion. A pesar de las virtudes y ventajas del estabilizador, había un problema más o menos molesto, que cuando se disparaba el estabilizador, se bloqueaba como medida de seguridad para que el cargador no se accidentara y pudiese recargar. Hay un mito que se esparció en relación al eyector automático. Decían que era lento porque el cañón tenía que alinearse con el eyector, pero esto es falso. El eyector podía trabajar a muchos ángulos. La razón por la que se bloqueaba el cañón era para que el cargador pudiese meter la munición sin que la recámara se moviera hacia arriba y hacia abajo. Lamentablemente, al estar alineada la mira con el cañón, porque era una telescópica, este bloqueo elevaría la mira y por lo tanto el artillero no alcanzaría a ver el golpe o el impacto, el splash, a menos que cambiara a un menor aumento óptico. Pero si el tanque estaba un poco inclinado hacia arriba, como por ejemplo en una posición hull down, ahí depende del terreno, ni siquiera esto serviría y solamente el comandante podría observar el impacto o el tiro. Estas complicaciones llevaron a la estabilización independiente de la nueva mira TSHS-41U, que llegó en el año 72, con un sistema de estabilización vertical independiente de mira reemplazando el espejo original en la articulación con un prisma sincrocontrolado, con la que el artillero ahora sí podía mantener el contacto visual con el objetivo independientemente de la orientación vertical del cañón. Otra mejora fue colocar las escalas de distancia de los tipos de munición de esta manera como estoy mostrando. El sistema indirectamente mejora el campo visual del artillero, reduciendo la cantidad de gráficas que pueden tapar la visual, pero de forma más importante es que habían más espacios entre las graduaciones de la escala de distancia, y por lo tanto era más fácil colocar el rango exacto. Esto no era difícil para empezar con las rondas fragmentarias o hit, pero debido a la trayectoria plana de la flecha perforante, la escala aparecería casi como si fuese una raya sólida en la magnificación baja, a pesar de estar graduado en incrementos de 400 metros. En conjunto con el desarrollo del telémetro láser KDT-1 en el año 74, la mira 41U fue modificada para mostrar la distancia digital calculada desde el telémetro láser. Pero igual, la mira no se ajustaba automáticamente a la retícula, no elevaba el cañón luego de lasear, así que este display integrado era importante solo para conocer la distancia rápidamente y con precisión, y luego aplicar manualmente la solución balística adecuada sin romper el contacto visual con el objetivo. El T-62M en 1983 vino con un sistema de control de tiro enteramente nuevo llamado Volna. Todos los componentes originales se reemplazaron y se añadió un nuevo telémetro láser KDT-2, una computadora balística análoga VV62, la mira 41U y todo el equipamiento eléctrico necesario. Al operar en modo automático, por defecto, es capaz de aceptar información de rango del telémetro láser combinado
a otras 5 variables para calcular una solución balística que automáticamente mueve la retícula en la cantidad apropiada. Tiene un modo semiautomático para modos de emergencias, como cuando no funciona la telemetría láser. Pero tiene limitaciones, como que para empezar se tiene que introducir manualmente todas las variables balísticas, porque el T-62M no vino equipado con sensores de viento, temperatura y presión atmosférica. Tampoco tiene sensores que determinen la temperatura de la recámara o sistemas electrónicos que calculen el desgaste del cañón, por lo que es un proceso que se tiene que hacer de vez en cuando o en momentos de cambiantes variables como la diferencia de temperatura que hay entre el mediodía y el anochecer. Volna no era un producto de vanguardia para los años 80. Las capacidades ya estaban en el T-72 Ural-1 del año 1975, sino que era una modernización costo efectiva para incrementar las capacidades de combate de tanques ya muy antiguos a un nivel comparable al del T-72B, en el sentido específico de obtener la capacidad de lanzar misiles guiados. Una de las innovaciones que trajo el T-62 es el sistema eyector automático de cartuchos. ¿Por qué desarrollar un sistema como este? Porque imagínense tener que lidiar con cartuchos vacíos rodando en el piso. Además, durante testeos del objeto 166, los gases tóxicos se acumulaban el doble de rápido en el interior, aunque el cañón tuviese un extractor de gases. El culpable era el cartucho recién gastado, porque se quedaba un poco de propelente residual dentro del cartucho y esta era la fuente de estos gases. Y a medida que más disparas, más gas se acumula. Cuando los cartuchos se eyectaban del tanque inmediatamente luego de disparar, la concentración de gases se redujo a la mitad con el bonus de que el cargador no tuviese que periódicamente remover el cartucho manualmente. Combinado al extractor de gases en el cañón y la ventilación, la concentración de gases propelentes en el T-62 era de casi cero. Este mecanismo tiene un modo automático y uno manual. En el modo manual, el cargador debe recoger el cartucho de la rejilla, abrir el puerto de eyección apretando un botón y tirar el cartucho para afuera. El puerto se mantendrá abierto hasta que el cargador lo cierre con un botón. También podría tirarlo desde la escotilla si así lo prefería. El mecanismo no interfiere con el cargador en ninguna manera durante sus labores porque está instalado lejos de la recámara del cañón y está un poco más abajo en posición, así que queda fuera del camino del cargador cuando va a meter un proyectil en la recámara. El T-62 es muy superior al T-54 en este aspecto porque hay mucho más espacio entre la recámara y la puerta trasera de la torreta gracias al diámetro del anillo, así que había también más espacio para este autoeyector. Para propósitos de observación general, el cargador tiene un único periscopio MK4S, capaz de mirar hacia atrás y hacia adelante. Se puede elevar y deprimir con una rotación en 360 grados, aunque por la geometría de la torreta y la posición del reflector L2, bloquea una porción del campo de visión. Entonces el cargador puede mirar desde las 3 hasta las 5 en punto. Concederle visión hacia adelante era considerado superfluo porque tanto el artillero como el comandante estarían mirando hacia adelante, y el artillero mejor se concentraba en escanear el lado derecho de la torreta. En situaciones de combate, el cargador se debe concentrar en la tarea principal, como por ejemplo recargar la ametralladora coaxial que se alimentaba con cajas de 250 tiros en vez de un contenedor de cinta continua. Además sería más útil usar su tiempo reorganizando la munición en los racks listos durante su tiempo libre. Posee un asiento plegable con resorte que usa solamente durante la marcha porque para realizar sus tareas debe estar parado. Para eso se mantenía parado en el piso rotatorio, el cual se ve algo peligroso. De hecho, es algo angosto, y no llega a tocar los costados del chasis. Quizás se les ocurra que es peligroso, sí, y es otro de los mitos que surgen del sentido común. Obviamente, si el tanque dispara y gira la torreta, el cargador al intentar sacar la munición de un rack, quizás se quede pillado, o no alcanza a girarse. Pero, gracias al estabilizador Meteoro, después de cada disparo, la rotación se bloquea hasta que el cargador recargue y apriete un botón liberador. En general, el cargador no tenía mucho espacio comparado al M60A1,
pero sí tenía más espacio de hombros que el T-54, el Leopard 1 y el Centurion. En estas imágenes podemos ver la estación del cargador en el Leopard C2, el canadiense. En esta otra imagen muestra cómo se ve cuando todos los racks de munición están llenos en el Leopard 1A1. En esta otra imagen vemos la estación de un Centurion con una carga parcial de munición de 105 milímetros. Comparado a estas estaciones, el T-62 es muy cómodo. Y el problema del espacio ocupado por la munición no existe en el T-62, porque este no la guarda en forma vertical en la estación del cargador. Pero además del espacio hay que tomar en consideración a la munición, a las dimensiones, la cual era sorprendentemente liviana. El hecho es que las flechas perforantes de 115 milímetros pesaban alrededor de 22 kilos, 8 kilos más livianas que las de 100 milímetros perforantes de blindaje de calibre completo. Y las rondas fragmentarias son 2 kilos más livianas, a pesar de lanzar una masa de proyectil similar a velocidades similares. La munición HIT de ambos calibres pesa lo mismo, siendo la de 115 milímetros de mejor rendimiento. Solo las APDS y las flechas perforantes de 100 milímetros eran más livianas que las de 115. En general, la munición del T-62 no era más grande o más difícil de manejar que la del T-55, como algunos rumores quieren hacer creer, ni era más peligroso ocupacionalmente. Era de hecho mejor. Aquí tienen dos cartuchos para comparar. El de arriba es el de 115, a pesar de que era algunos milímetros más largo y ancho en el diámetro de base, podemos ver que esa anchura ocupaba de hecho menor volumen. Era de verdad la de 115 más difícil de manejar. Comparado a un 105 occidental, la ronda de flecha perforante pesaba 4 kilos más que una genérica APDS o flecha de 105, y eran en general más largas y anchas que las contrapartes de 105, todo a cambio de tener un poco mejor rendimiento, así que al menos se justificaba la masa. En un espacio de trabajo en el que todo es igual, sería más fácil, en primer lugar, manejar la munición de 105 milímetros occidental, en segundo lugar la de 115 y en tercer lugar una de 100 milímetros. El T-62 puede llevar un total de 40 tiros. Hay dos sets en racks ubicados en la sección frontal derecha del chasis. Ambos son tanques de combustible conformal y contienen 8 tiros cada uno para un total de 16. Otros 20 tiros se guardan en la parte trasera del chasis en una partición entre el compartimento del motor y de la tripulación, más 2 tiros colgando en la pared de la torreta directamente detrás del cargador, más una munición individual a sus pies junto a la pared del chasis. Aquí hay dos filosofías diferentes, con sus pros y sus contras. En Occidente, colocaban las municiones en la pared de la torreta, en la sección posterior, en el piso de la estación del cargador, todo para tener fácil acceso a diferentes tipos de munición cuando la torreta estuviese mirando a cualquier ángulo en 360 grados. En cambio, en este tipo de diseño del T-55 y el T-62, al colocar la munición en racks en el chasis, se maximiza la cantidad de tipos de munición listas para utilizar. Pero esto sería posible cuando la torreta apuntase en un arco frontal. Si apuntara, por ejemplo, a otro ángulo lateral o posterior, el acceso sería peor. Los 16 tiros en el rack frontal son súper convenientes para el cargador. Y las que estaban más abajo se podían sacar en un ángulo, en vez de forma recta hacia atrás, haciéndolo más fácil. Todo el proceso es similar al del T-55 y en general las tasas de fuego eran muy similares. Y aquí siempre en realidad hubo una confusión, y es que en todos los videos de entrenamiento estadounidense o todo lo que Occidente pensaba que era, siempre pensaban que se tenía que sacar la munición que estaba en la pared lateral de la torreta, cosa de que el cargador se tiene que hacer un giro completo para sacarla y meterla en la recámara. Esto no era así. El verdadero rack listo era el que estaba en los tanques de combustible conformal. La carga de combate estándar eran 12 flechas perforantes, 6 hit y 22 frag. Habrían 10 flechas y 6 hit en los racks frontales, 2 flechas en el piso. Y este esquema era estándar en el ejército soviético y en Vietnam del Norte. Las 2 flechas en el piso le proveen al cargador de acceso a rondas perforantes cuando la torreta mira
a las 9 en punto, cuando el rack listo no es accesible, pero a diferencia del stack de 4 tiros del T-55, el T-62 se limitaba a uno a cada lado para permitir que el cañón se eleve completamente, o si no, el mecanismo eyector del cartucho se atraparía en esos racks. Y luego habían 20 tiros guardados en el compartimento trasero, como en un T-55. Estos son los racks de reserva, que usualmente eran de tipo fragmentario. Para terminar, están los racks listos en la pared de la torreta junto al cargador detrás de la cúpula, que contiene 2 tiros montados de forma cruzada. De nuevo, acorde al manual, estos racks están destinados para municiones de flecha perforante, aunque otros tipos caben sin problemas. Los documentos oficiales soviéticos especifican que el cañón debe estar listo en no más de 13 segundos para el primer tiro, con una buena nota a los 11 y excelente a los 10 segundos. Al cargar de racks de reserva, el mínimo es de 15 segundos y el excelente son 12. La tasa de fuego máxima teórica es de 8 a 10 tiros por minuto, pero una tasa más realista siempre será más lenta, por varios factores secundarios en el combate real. Un estudio soviético encontró que el tiempo promedio era de 9.2 segundos en un tanque estático. Como comparación, el M60A1 podía hacerlo en 7. Hay una percepción incorrecta de la tasa de fuego proveniente de un video de Tradoc, donde se muestra un cargador sacando el rack de la pared de la torreta, que es al menos 3 segundos más lento que sacarlo del rack frontal, como se suponía que se tenía que hacer. Por lo tanto, hay más matices en este tema. En la realidad, y esto es para todos los tanques, la tasa de fuego siempre tiende a ser más lenta que la velocidad de carga, porque el artillero debe encontrar y adquirir una solución de tiro que quizás tome más tiempo. Por lo tanto, esta tasa de fuego máximo teórica probablemente se alcance si el comandante y el artillero omiten los procedimientos de medir distancias. Algunas veces dicen que el T-62 es poco ergonómico o que es muy lento, y esto lo sacan del manual técnico que sugiere 4 tiros por minuto, pero estos valores no representan la velocidad de recarga o tasa de fuego máxima, meramente representa la tasa de fuego preciso en condiciones simuladas, y son una regla general para el rendimiento esperado en combate real. A tomar en consideración, es como el M60A1, que tomaba 12.7 segundos para disparar su primer tiro, y el Stridsvagen 103 tomaba 13.1 segundos, siendo un tanque con un autocargador que se demoraba 4 segundos en cargar. Entonces, estos tanques tienen una tasa de tiro de 5 tiros por minuto, a pesar de que ambos tanques se cargan de forma muchísimo más rápida. Esto calza con la evaluación independiente soviética del M60A1, donde el tiempo promedio para abrir fuego desde una posición estática era de 14 segundos, aunque se lograban tiempos de carga de 7 segundos durante pruebas. Para dar por terminado el tema del cargador, el T-62 no podía sostenerse tanto tiempo en combate como un tanque de la OTAN, porque el M60 tenía acceso a 37 tiros listos, el T-62 a 18. En algunos casos, como en tanques estacionarios usados de forma defensiva, una gran cantidad de municiones listas es esencial. Esto se ilustró perfectamente durante la guerra del Yom Kippur. Sin embargo, los ingenieros soviéticos no pensaban en luchar en el Medio Oriente, sino que en Europa, donde la situación es diferente y las experiencias de la Segunda Guerra Mundial indicaban cosas diferentes. El cañón de 115 mm U-5TS tenía 49.5 calibres de longitud, con una longitud total, desde el bloque de la recámara hasta la boca, de 6 metros. La recámara era de 49 por 64 por 65 centímetros cúbicos, siendo muy compacto para un cañón de su potencia. El espacio ocupado dentro de la torreta, sin embargo, era un poco mayor porque era necesario poner la bandeja de retroceso, con una anchura total de 54 centímetros. A comparación, la recámara del cañón M68 y del L7 era de 67 centímetros considerando todo el ensamblaje. La presión nominal disparando una flecha en condiciones estándar a 15 grados
era de 359 megapascales, llegando a niveles del cañón de 122 milímetros. Esto es considerablemente superior a los 320 megapascales del cañón L11 del Chieftain y mucho mayor que los 294 del D10T de 100 milímetros. Un cambio importante es que este cañón es de ánima lisa, o sea que no tiene estriado por dentro o rayado, y la justificación principal para haber hecho esto es que los cañones se erosionan más cuando están estriados. Al ser lisos permiten mayores presiones y mayores velocidades. En ambos casos, la erosión de la garganta del cañón es el factor principal que determina la condición de un cañón. Esta erosión de la garganta, es decir, al principio, está presente, sea el cañón estriado o liso. Pero como es solo la garganta la que se erosiona, no importa la longitud de la sección afectada, sino que el diámetro. Por eso, al comparar dos cañones idénticos disparando la misma munición, siendo uno estriado y el otro liso, el cañón liso tendrá una vida de servicio más longeva. Basados en la limitada información disponible de este cañón, tenía niveles aceptables de durabilidad, con una vida media de 450 tiros, disparando una mezcla de HE, HIT y flecha perforante. En términos de rendimiento balístico, era más poderoso que un cañón de 105 milímetros, aunque sí tenía peor desempeño en precisión a largas distancias comparado al cañón L7, y también dependiendo de la munición. Sin embargo, la diferencia no era tan importante a los rangos de combate esperados, y los tanques de la OTAN son objetivos relativamente grandes. Comparado al D10T del T-55, este cañón era un producto vastamente superior, además de que estaba optimizado para disparar munición de flecha perforante desde el inicio. También ofrecía munición HIT más poderosa debido al calibre, porque el HIT, mientras más diámetro tenga, más poderoso es. Pero una desventaja es que las municiones fragmentarias tenían que ser estabilizadas con aletas, porque ya no había estriado, ¿cierto? Y eran menos precisas que las estabilizadas por giro a mayores distancias. Estos que ven acá son los mecanismos de amortiguación de retroceso. Verán que están instalados asimétricamente debajo de la recámara. Esto lleva a una distribución desigual del retroceso, porque a medida que el proyectil viaja por el cañón, va creando oscilaciones, y esas oscilaciones se ven reflejadas en la punta, lo que resulta en un incremento de la dispersión comparado a un cañón con los amortiguadores simétricos, como por ejemplo el L7 británico. Pero al hacer esto, se redujo el ancho del ensamblaje y la altura de la recámara por sobre el eje del cañón, lo que permitió que una torreta con la misma altura que la del T-54 acomodara una depresión de menos 6 grados en vez de menos 5, a pesar de que el calibre era superior. A la vez, esto disminuyó el ángulo de elevación a 16.5 grados. Si se activa, y yo sé que me van a decir, pero te equivocaste, no. Si se activa el estabilizador, pasa de menos 6 a menos 5. Pero lo mismo pasaba con el T-54. A comparación, como les decía, el L7 británico tenía los amortiguadores de forma simétrica. Al no tener estos buffers abajo o arriba, tenía más espacio para facilitar ángulos de apuntado, o sea, depresión, elevación. Pero a cambio, el ancho era superior, reduciendo un poco más el espacio para la tripulación, y el mecanismo por sí mismo forzó a usar un mantelete más vulnerable, presentes en el Centurion y en el Leopard 1. El M60 evitó esto porque usó un diseño de mantelete diferente al tener un mecanismo de retroceso más compacto y concéntrico en el cañón M68. El cañón U-5TS no tuvo ningún cambio durante su servicio hasta el año 83, cuando llegó la modernización con el T-62M, el cual le permitió tener una funda térmica, la cual está dividida en 4 secciones enmascarando todo el cañón. Está hecha de plástico y tiene el efecto pasivo de incrementar la precisión y la consistencia a un costo mínimo. Junto al sistema de control de tiro Volna y mejor suspensión, la probabilidad de primer golpe incrementó especialmente en climas lluviosos.
Los primeros tanques T-62 de preproducción salieron de la fábrica con el nuevo estabilizador de dos planos 2E-15 Meteoro. Ni siquiera el ejército estadounidense, pionero en la implementación a gran escala del estabilizador, tenía esta práctica. Entre todos los tanques de la OTAN, solo el Centurion tenía un estabilizador de cañón de dos planos. El Leopard lo obtuvo recién en el año 1970 con el 1A1. El M60A1, el Némesis, ¿cierto?, del T-62, recibió su estabilizador recién en 1972. Cuando el T-62 estaba nuevo, el Meteoro entregaba un tiempo de reacción muy rápido al disparar en frenado o en movimiento, entregándole una ventaja por sobre los diseños occidentales en enfrentamientos dinámicos que eran el formato principal de combate tanque versus tanque, según los expertos de ambos bandos. Esto significa que el T-62 era más flexible tácticamente en un campo de batalla dinámico. La presencia del estabilizador era importante en una variedad de situaciones de combate. En un duelo entre dos tanques en movimiento a un rango de entre 1 kilómetro y 1,5 kilómetros, el Meteoro le permitía al T-62 disparar primero y tener una probabilidad de impacto superior al 50%. En situaciones de menor presión, podían realizarse paradas cortas o movimiento lento, lo cual obviamente incrementa el porcentaje. Y el proceso va así. El comandante ve a un objetivo, lo designa para su artillero y ordena al cargador cargar la munición apropiada. Mientras él o el artillero miden la distancia al blanco usando el estadiómetro, el artillero luego calibra el rango según la medición, coloca la retícula sobre el objetivo y anuncia estar listo. El conductor es ordenado a detenerse o enlentecer el tanque. Si el cañón va a disparar en movimiento, es importante que el conductor no pase el cambio. Una vez para o va lento, el artillero dispara. Si se mueve, es preferible que el tanque se mueva de frente, antes y durante el tiro. Esto minimiza el error de estabilización en el plano horizontal, que tiende a ser relativamente alto. Inmediatamente después del tiro, el conductor acelera y realiza maniobras evasivas hasta ser ordenado a preparar el siguiente tiro por el comandante. Si el T-62 se enfrenta a un equipo antitanque, el estabilizador permite al artillero suprimir la posición con su ametralladora o cañón principal mientras se evade la amenaza. En combinación con las contramedidas pasivas o activas, se reduce la chance de golpear al T-62. Sin un estabilizador, todo esto sería mucho menos efectivo, especialmente a largas distancias donde es relevante la utilización de una TGM. Este es el dispositivo de control para la elevación y rotación del cañón. Es un sistema eléctrico, pero si este falla, existen unas manivelas que resultan ser incluso más fáciles de utilizar que las del T-54, requiriendo no más de 8 kilogramos de fuerza, logrado gracias al balance casi perfecto del cañón. A lo largo de los años, el T-62 recibió constantes actualizaciones al Meteoro, con Meteoro M instalado en el año 72 y Meteoro M1 incorporando transistores electrónicos, reemplazando a los tubos de vacío en algunos componentes. Esta gráfica que están viendo representa una prueba realizada por Tradoc en los T-62 capturados, en donde se evidencia una probabilidad de 70% de golpear a 1 kilómetro, mientras el tanque objetivo se mueve a 20 km por hora en un ángulo relativo de 30 grados. Esto es consistente con los tanques de la época, y más importante aún, consistente con el M60A1 AOS, donde el M60A1, en un estudio más exhaustivo y de mayor tamaño de muestra, tiene una probabilidad de tiro del 72%. En el Manual de Campo 71-2 de 1977, se indica que el T-62 tiene una mejor chance de matar al M60A1 en el primer tiro que el M60A1 con su APDS a rango de combate, que para la Guerra Fría eran entre el primer y segundo kilómetro. A rangos de quemarropa, ambos son iguales. No es hasta los 1800 metros que el M60A1 da vuelta a la tortilla, y ambos tanques tienen la misma chance de matarse, y posterior a eso, subiendo la distancia, el M60 lo supera. Esta ventaja probablemente toma efecto debido al telémetro de coincidencia óptica, pero esta ventaja probablemente se nulifique cuando para el 1972 el T-62 obtiene la mira 41U y para el 74 el telémetro láser con las nuevas rondas de flecha.
A cambio, el M60A3 recibió su telémetro láser recién en 1978. El T-62 es considerado como el pionero en la introducción en masa de la tecnología de perforante de blindaje estabilizado por aletas con pétalo descartable, lo que yo le digo flecha perforante para resumir. Es básicamente el punto más atractivo del T-62. Eran suficientemente poderosas para derrotar a todos los contemporáneos en la mayoría de las áreas, logrado a pesar del uso de penetradores de acero gracias a la altísima velocidad de salida que generaba el cañón. El proyectil tenía una trayectoria muy plana y perdonaba muchos errores de medición de distancia. Acertar a objetivos en movimiento era también mucho más fácil, lo que compensaba las limitaciones de los sistemas de control soviéticos. Su precisión era además más que suficiente para las distancias de combate, y era mayor que las rondas APDS contemporáneas, porque una flecha de 115 tenía un error circular probable, o sea, donde el 50% de los tiros caen, de 0.25 mils. La munición APDS del cañón de 105 tenía 0.37 mils. Lo comparo con el APDS occidental y no con las flechas porque al momento de entrar en servicio y durante gran parte de su servicio, el oponente contemporáneo no usaba flechas, sino que aún los perforantes de pétalo descartable, o APDS. Debido a esto siempre se iba a preferir, y de hecho eran el doble de municiones de flecha por sobre hit en el inventario soviético. Durante la guerra de Irán-Irak, el 70% de los tiros que impactaron en los Chieftains fueron por rondas de flecha perforante. Entrando en servicio en 1961, la munición 3VM3 fue la primera munición de flecha perforante de 115 milímetros en entrar en servicio. El proyectil es esencialmente una vara de acero con una tapa atornillada de acero que tiene un núcleo de carburo de tungsteno. La tapa tiene una punta roma, comportándose entonces como una tapa protectora que previene el quiebre del núcleo al impacto y mejora el rendimiento en blindaje angulado. Lo mismo que los tipos de munición que expliqué en otro video, ¿cierto? Durante la perforación, esta vara de acero sirve para empujar el núcleo de tungsteno a través, gracias a la inercia que lleva por detrás, permitiendo que tan solo 300 gramos de carburo de tungsteno excedan a las municiones APCR y APDS contemporáneas. Durante el vuelo, se equilibra girando, pero no debido a las aletas cuando sale, sino que cuando se dispara y viaja por el cañón, el pétalo descartable tiene unos agujeros en las aletas. Los gases propelentes empujan una resina que está metida en estos agujeros, los cuales están angulados a 50 grados, y provocan que se genere una fuerza centrífuga en los pétalos que se separan al salir del cañón, impartiendo un giro equilibrado al proyectil mediante fricción, para que entiendan la economía de fuerza que esta tecnología representa. Lograba mejor rendimiento usando 270 gramos de tungsteno, mientras que la OTAN usaba núcleos de 3 kilos en las municiones APDS. Tenía una velocidad de salida de 1615 metros por segundo. La masa de proyectil era de 4 kilos y tiene una penetración certificada de 300 milímetros a 1000 metros en una placa plana de acero y 130 milímetros en una placa angulada a 60 grados, con 100 milímetros a 60 grados a 2 kilómetros. Con lo que sabemos del blindaje del M60, esta munición VM3 era más que suficiente. Contra el Chieftain Mark V podía penetrarlo en cualquier punto, a 1500 metros o más, excepto por el glacis frontal superior que era superangulado, del cual obviamente es mucho más difícil. La innovación del VM3 fue el peso de su núcleo, una munición que entregaba super rendimiento a pesar de la cantidad del material utilizado, que en la gran escala estratégica es una ventaja exponencial de producción. Consideren que la munición VM8 APDS del T-55 que apareció en 1967 tenía una masa de tungsteno con la cual se podían producir 10 proyectiles 3VM3, una munición que a ojos de oficiales de alto nivel y logísticos es una maravilla, porque entregaba la opción de producir cantidades masivas o utilizar ese material en otros propósitos. Un comandante siempre preferirá tener más opciones que solo una opción forzada, ¿cierto?
Pero incluso si eso no era lo suficientemente económico, junto a 3BM3 estaba 3BM4, que cambiaba su núcleo de tungsteno por un simple penetrador de acero de vara completa, con una punta perforante de acero de altísima dureza que va de los 560 a los 650 Brinells. Balísticamente era igual a 3BM3 y fue la munición estándar usada por los clientes soviéticos. Su tapa de acero blando le protege de los efectos del blindaje espaciado simple, como el de la torreta del Leopard 1, incluso a grandes ángulos de impacto. Como es de esperarse, porque no tenía el núcleo de tungsteno, la penetración en una placa plana era menor. Era de 250 versus los 300, ¿cierto? Pero a los 60 grados era de hecho superior, ligeramente, porque penetraba 135 milímetros. Por lo tanto, era ligeramente superior a 3BM3 en blindajes angulados gracias a su comportamiento como vara larga. Luego tenemos 3BM6, introducida en servicio en el año 66. Era ligeramente más avanzado pero igual de costo eficiente que 3BM4, en el sentido de que podía alcanzar la penetración plana de 3BM3 y la angulada de 3BM4. O sea, básicamente reemplazó a las dos. Y así se veía, el penetrador sin la tapa perforante y la tapa balística. Tenía una velocidad de salida de 1680 metros por segundo y perforaba 280 milímetros a una placa plana y 135 milímetros a 60 grados, a 1000 metros. Esta munición fue la principal exportada a Estados clientes, siendo la más numerosa disponible a las tripulaciones egipcias y sirias durante la guerra del Yom Kippur. Y yo sé que hay más municiones, pero nos vamos a ir a un par más, ¿ya? La 3BM21, la cual tiene un diseño más progresivo, ¿cierto? Derivado del 3BM15 que vino del T-72 para el cañón de 125. Esta munición tiene un núcleo de carburo de tungsteno, pero con una forma más alargada en vez de ancha. Estuvo disponible durante los años 1975 junto a las demás del proyecto, las de 100 y de 125 milímetros. Como en diseños previos, tenía una tapa perforante con una punta plana, para así poder reducir rebotes y proteger el núcleo de tungsteno. Y la diferencia entre esta y 3BM3 es que la punta está hecha de aleación de tungsteno, siendo además más grande y elongada. Pueden verla en esta foto donde se ve claramente que primero está la tapa balística, que es para el rendimiento aerodinámico, la punta plana, que es de tungsteno ahora, y por detrás el núcleo de carburo de tungsteno seguido del cuerpo de acero. Esta tiene una penetración de 360 milímetros a 0 grados y 145 milímetros a 60 grados. La última munición que vamos a ver es 3BM28, la cual posee de un monobloque de uranio empobrecido con una punta plana perforante de aleación ligera. El penetrador está hecho de uranio zinc y níquel y tiene una velocidad de salida de 1650 metros por segundo, lo cual es un poquito más lento que las anteriores, pero en vista de que el material cambió por completo a uno de mayor densidad, bueno, tenemos que penetra 380 milímetros a 0 grados a 2 kilómetros y 200 milímetros a 60 grados, o sea que tiene un rendimiento bastante bueno. El chasis del T-62 retiene las mismas características del T-54, pero difiere en algunas dimensiones. El grosor del blindaje se mantuvo sin cambios de su predecesor, lo que puede ser visto como una debilidad, dado que entró en servicio después del T-54, el cual gozó de cierto nivel de inmunidad por ahí en los años 50. Como el T-55, el T-62 era inmune a los 90 milímetros americanos, excluyendo la munición HIT, y también resistente al 20 libras con munición APDS. Dados los requerimientos originales del T-54 para protegerse de la Panzergranate 39 del cañón de 88 milímetros, PAC 43 a 1000 metros por segundo. Este requerimiento apareció porque se esperaba que el PAC 43 o un equivalente se volvería el cañón estándar de los tanques medianos alemanes. Aunque la guerra terminó, el requisito no fue reducido en beneficio de los futuros tanques medianos soviéticos. El frontal está compuesto del glacis superior e inferior. El superior tiene un grosor de 100 milímetros que al angular a 60 grados tiene 200 milímetros de grosor efectivo, y el glacis inferior también tiene 100 milímetros,
pero a 55 grados para un efectivo de 178 milímetros. Una fuente alemana indica que se puede derrotar al chasis del T-62 con DM-13 APDS de 105 milímetros a una distancia de 1800 metros. Esto es consistente con otras fuentes. Pero cuando el ángulo de impacto incrementa a 61 grados, la distancia incrementa a 1500 metros. Es posible lograr un ángulo compuesto de 61 si el tanque gira 14 grados horizontalmente, pero el mismo efecto se logra si el suelo estuviese un poco inclinado. A 63 grados el límite es de 1000 metros. Se puede lograr esto girando el tanque a 25 grados. A 65 grados la distancia de seguridad es de 200 metros. Estos resultados se trasladan al resto de municiones copia como el M329A1 estadounidense. Tengan en mente que en un teatro europeo el cañón L7 no era realmente prolífico, o sea, no estaba muy proliferado, y no fue hasta finales de los 60 que el Leopard 1 logró aparecer en mayores números y el Centurion con 105 fue actualizado en las fuerzas holandesas. Con esto en mente, la protección ofrecida por el T-62 era aceptable cuando entró inicialmente en servicio y permaneció aceptable hasta fines de los 60. El lateral del chasis tiene al estándar 80 milímetros de grosor que lo vuelve inmune a perforantes de blindaje de 90 y 84 milímetros a partir de los 22 grados. El piso del tanque consiste de 20 milímetros de acero que se doblan en los extremos, y nada pareciera indicar que este tanque fuese bueno aguantando minas. A posterior tiene 45 milímetros de grosor, pero esto es la norma para casi cualquier tanque. Está angulado en 2 grados porque así está perpendicular al ventilador, y esto es porque el ventilador está montado en una inclinación de 2 grados relativa a la transmisión del T-54, y cuando se llevaron esta transmisión al T-62, el ventilador tenía que montarse en el mismo ángulo. El acero utilizado para el casco es el 42 SM, el cual tenía una dureza de entre 280 a 310 Brinell. Las placas de acero más gruesas tienden a ser más suaves, mientras que las que son más delgadas son más duras. La diferencia en dureza va en parte a la dificultad en aplicar tratamiento térmico a placas más gruesas, pero también porque hay niveles óptimos de dureza dependiendo del grosor, ángulo y la amenaza antitanque esperada. Contra perforantes de blindaje convencionales, la dureza de las placas de 100 milímetros está como en el nivel óptimo de protección, pero a medida que fueron evolucionando los tipos de amenazas, se necesitaba un incremento de dureza en todo nivel de grosor. Una mayor dureza resulta en protección mayor contra munición APDS y APFSDS. Aunque el glacis superior del T-62 es nominalmente más delgado que el de un M48 Patton o de un M60, el T-62 usa blindaje homogéneo laminado en vez de acero fundido, siendo además más duro que el acero fundido americano de ese tiempo. El acero del M60, por ejemplo, era suave, a 220 Brinell, y dada la menor fuerza y dureza del acero fundido, no es tan efectivo gramo por gramo contra el blindaje homogéneo laminado. Una demostración de libro de esta diferencia se encuentra en las pruebas yugoslavas del T-54 y el M47, ambos tanques con 100 milímetros de acero a 60 grados. La única diferencia es la mencionada. Se vio que la munición VR-412B de punta Roma disparada del cañón D10T podía derrotar al glacis de un M47 a 750 metros, mientras que en el T-54A era imposible perforar a cualquier distancia. La inmunidad del glacis del T-54 a la munición VR-412B está corroborada por testeos independientes soviéticos. Es en base a estos testeos que podemos decir que el acero del Patton ofrecía 90% de protección de RHA, traduciéndose a un coeficiente de eficiencia de 0,9. La torreta del T-62 utiliza blindaje de acero fundido MBL1, que era un poco más blando, en 270 a 290 Brinells. Externamente, la diferencia entre la torreta del 62 y 54 es la forma hemisférica. El grosor también incrementó y todo junto con las nuevas técnicas de fundido usadas en la producción de torretas monolíticas, el T-62 tenía mayor resiliencia desde todos los ángulos. Cuando el T-62 fue ofrecido a Yugoslavia, su torreta se evaluó que tenía mejor protección que la del T-54,
pero no era lo suficientemente buena a comparación como para justificar la compra de un tanque nuevo. A diferencia del T-54, la torreta es de una sola pieza. Recuerden que en el techo del T-54 hay placas donde van las cúpulas que tenían que ser soldadas con la parte fundida. El uso de una sola pieza incrementa la rigidez estructural de la torreta y la resistencia en el techo a golpes directos. Al ser una forma enteramente convexa, carece de trampa de tiro que puedan rebotar hacia el anillo o el techo del chasis. Sin embargo, la torreta tiene un punto débil llamativo, y es que debido al anillo de la torreta, el cuello era más vulnerable a comparación del T-54, debido a cambios en el grosor al frente del circuito de los rodamientos. Esto lo podemos ver en este dibujo. El de la izquierda corresponde al T-62 y el de la derecha al T-54. Verán que la estructura es diferente y surge de la necesidad de usar un diámetro de anillo tan grande. El grosor al frente de la torreta por donde pasa el anillo es de entre 90 a 100 milímetros y tiene una altura de casi 6 centímetros. La estructura en sí misma provee de 100 milímetros de grosor en acero, del cual obviamente no podemos especificar su nivel de protección. Por lo tanto, es posible que un tiro al impactar en esta zona no entre en el compartimento, ¿ya? Pero ciertamente al impactar aquí estarías dando de baja en combate al T-62, porque ya no podría girar la torreta, en el mejor de los casos. En peores casos se pueden formar metralla o derechamente la ronda va a pasar a través. El arco frontal de la torreta tiene un grosor nominal de 214 milímetros en la base. Esto es medido en la mejilla a un ángulo de 30 grados del centro geométrico circular de la torreta. La torreta logra un grosor físico máximo de 242 milímetros a los lados del cañón, mientras que gradualmente se va adelgazando hasta unos 95 milímetros en la transición al techo, pero la efectividad del blindaje se mantiene. Como en el T-54, el puerto de ametralladora y la mira del artillero son puntos débiles en vista de que no hay blindaje en esos puntos. Debido al inmenso grosor y la curva de la torreta, el lateral de esta es virtualmente invulnerable a fuego de cañón automático a toda distancia. La torreta del T-62 resiste perforantes de 100 milímetros a una distancia de 600 metros, en 90 grados del arco frontal. Para comparar, el T-55 resistía a este tipo de amenaza recién a los 1800 metros de distancia. Evidentemente, es una gran proeza lograr protección de este nivel sin haber incrementado tanto el grosor. La protección en el arco frontal de la torreta se acredita principalmente a la forma hemisférica, mientras que la torreta del T-55 era vulnerable al APDS de 105 milímetros en un 40% de su proyección frontal desde más de 2 kilómetros. El T-62 era vulnerable a partir de los 800 metros. Era también completamente inmune a las municiones perforantes de blindaje de 90 milímetros. Por supuesto que debemos hablar de la silueta, que es una ventaja característica de los tanques soviéticos. Y podemos ver claramente cuando se les pone lado a lado la diferencia. El T-62 originalmente no estaba equipado con faldones laterales, pero muchos recibieron estos faldones de plástico reforzados con acero, similar al del T-72 a comienzos de los años 80 como parte del programa de modernización. La función principal de estos faldones no es proteger, sino que es reducir la cantidad de polvo que se levanta por las orugas mientras se va moviendo, que es altamente indeseable por una variedad de razones. En general, dichos faldones son útiles para controlar el volumen de polvo que pasa por sobre el compartimento del motor y así reducir la cantidad de polvo ingerido por la toma de aire del motor. También reduce la cantidad de polvo que salta al comandante y al cargador si es que estuviesen afuera de las escotillas. Los faldones también actúan como blindaje espaciado para el chasis, pero el uso de faldones en este rol suele ser contraproducente debido a peculiaridades de las cargas huecas. El grosor es de 10 milímetros y su dureza es suficiente para asegurar una detonación de RPG, pero no es lo suficientemente fuerte para ser útil contra penetradores cinéticos. Estos faldones estaban montados a 610 milímetros del chasis y la protección contra neutrones y radiación gamma también mejoraba gracias al contenido alto en hidrógeno. Aunque sirven poco contra cargas huecas potentes,
Tales faldones sí funcionan para permitir que el casco lateral pueda parar tiros de 105 mm HIT en el arco frontal hasta los 60 grados. Como parte del objetivo de incrementar su protección, los T-62M incluyen monturas para los paneles de agalla, pero estos pocas veces se vieron en los T-62M porque fueron más comunes en los T-64 y los T-72. Para una examinación más detallada, pueden verlo en la parte del T-72. Como parte de la modernización, los T-62M venían equipados con grandes bloques de blindaje compuesto que se instalaban en el frente del chasis y en la torreta. También se les llama blindaje VDD, y en Occidente fue más popularmente conocido como las cejas de Ilich, en referencia al secretario general soviético Leonid Ilich Brezhnev. Oficialmente, el nombre del blindaje es más descriptivo, se llama bloque de metal polímero. Es una forma de blindaje NERA, compuesto de láminas alternantes de placa de acero y relleno de poliuretano. Entró en servicio en 1980 y mejoró la protección del T-62 al nivel de un T-64A o de un T-72 Ural, dando la habilidad de resistir municiones APDS y flechas perforantes de 105 mm, así como inmunidad a granadas antitanque y algunos ATGM. El bloque VDD fue desarrollado a fines de los años 70 como parte de la investigación en blindaje reactivo con un enfoque en derrotar cargas huecas. Los modelos más antiguos de T-62 podían ser retroinstalados con este nuevo blindaje en el campo mientras se tuviera equipamiento de soldadura disponible. Y de hecho hay múltiples casos de que eso ocurriera durante la guerra de Afganistán. Las cejas solo cubren los cachetes de la torreta. En el lado derecho cubren un arco de 52 grados y en la izquierda 46, con un espacio al medio por donde sale el cañón. Hay dos versiones, una con protección de blindaje espaciado simple sobre el puerto de la ametralladora y el puerto de la mira del artillero, como se ve en esta foto. Esta era la versión más frecuente de ver. Y la segunda versión omite estas placas, dejando todo el área del mantelete expuesto similar a cómo se instala en el T-55AM y sus variantes. El bloque de metal polímero en el frente del chasis cubre todo en altura, pero deja dos zonas angostas. Esto es para permitir que se puedan montar las palas barreminas o los rodillos. Y esto es raro porque no deberían tener problemas para montar estas palas. El bloque individual en el glacis superior es de 150 milímetros de grosor o de 300 milímetros a 60 grados. Dentro del bloque podemos ver el paquete de delgadas placas de acero suspendidas en el relleno plástico. Cada placa es de 5 milímetros de grosor. El grosor físico de la placa frontal es de 30 milímetros y las placas internas están anguladas a 65 grados y el espacio perpendicular entre cada placa corresponde a 30 milímetros. Combinado con el blindaje físico, el blindaje total físico es de 250, que pasan a ser 500 cuando se ve en 60 grados y de entre ellos 260 son acero homogéneo. Esto llega a ser bastante cercano a los 547 milímetros que tienen el T-64A, el T-72 Ural y el T-80. Pero el metal polímero es probablemente más eficiente porque usa un compuesto más nuevo, mientras que los MBTs usaban la textolita. Los bloques de la torreta tienen un grosor uniforme de 296 milímetros a través de su perfil curvo, pero el grosor varía considerablemente en el plano vertical, siendo más delgado cerca del anillo de la torreta y más grueso en el punto más alto del bloque donde mide 210 milímetros de grosor. Sigue la misma organización interna que el bloque del chasis, pero difiere en que tiene un espacio de aire entre la superficie de la torreta y el bloque de metal polímero. La mitad superior está angulada a 30 grados y la inferior a 15 grados. El grosor adicional comparado al glacis está ahí para compensar por la debilidad del acero fundido comparado al RHA. Las placas internas de 5 milímetros están anguladas horizontalmente a 50 grados en vez de 65. Sin embargo, la dirección del ángulo es tal que un tiro disparado a la torreta desde el lateral se encontrará con placas a un ángulo relativo mayor,
Si por ejemplo un misil se dispara a uno de los bloques a un ángulo de 30 grados, las placas tendrían un ángulo relativo de 80 grados, y están diseñadas para que en casi cualquier situación un proyectil se tenga que intersectar con al menos 3 de las planchas internas. Contra cargas químicas, es probable que opera en el principio de transferir energía cinética del proyectil entrante a la capa de termoplástico de poliuretano mediante la propagación de ondas de choque. El poliuretano, por sí mismo, tiene un efecto erosivo contra el chorro de la carga hueca, pero también debería desplazarla violentamente. Sin embargo, la función de las placas de acero no es enteramente conocido y solamente queda a especular. Un mecanismo podría ser la reflexión de estas ondas de choque a un ángulo oblicuo del penetrado, empujando entonces una mayor masa del poliuretano en el camino del chorro. Este efecto sería más o menos inútil contra penetradores cinéticos como las flechas, pero sería muy efectivo contra HIT, dado que el poliuretano es un material de baja densidad adecuado para ser usado como barrera con estos chorros. El uso de una placa de alta densidad en el frente con menor densidad dentro es idéntico al blindaje del Glacis original del T-64, excepto que incluye estas placas internas. En resumidas cuentas, al usar este poliuretano, el efecto contra penetradores cinéticos no es realmente el mejor. Podría decirse que su protección, sin tomar en consideración la placa de acero frontal, es muy menor o intangible contra este tipo de amenazas. Según algunos autores como Steven Saloga, el blindaje es similar a versiones iniciales del Chovam, y dice que la protección es equivalente a 380 milímetros de RHA contra flechas y 450 milímetros contra HIT. Acorde a James Watford en la revista Armor, dice que el blindaje añade un equivalente de 120 milímetros contra flechas y 200 a 250 contra HIT. Las dos cejas pesan juntas 1.8 toneladas y el bloque del Glacis pesa 1.5 toneladas. Las faldas pesan otros 100 kilos en el peso total del tanque. El T-62M llegaría a pesar 41.5 toneladas, 3 más que el T-62 y casi lo mismo que un T-72A. Un problema de esto es que la masa se carga desproporcionadamente en el frente, volvió a la torreta desbalanceada e incrementaba la carga en el dispositivo de rotación de esta, especialmente en terreno irregular. En resumen, y luego ahorrándoles un chorrocientos cálculos, el equivalente de protección contra HIT rondaba los 450 milímetros y contra amenazas cinéticas 300 milímetros o más. Entonces Steven Saloga estaba más cerca. En términos de protección, el T-62M puede ser considerado a la par con un T-72A en algunos aspectos, pero vastamente inferior al T-72B en protección tanto contra HIT como contra flechas. La mayor desventaja siendo el área del mantelete, que no puede cubrir con bloques de metal polímero. Esto no era tecnología de punta, ¿ya? Amenazas portátiles como rifles sin retroceso de 105, el M72 Law, el Carl Gustav de las primeras versiones, el M47 Dragon, todo eso estaba neutralizado y como tal, se puede considerar como un blindaje adicional muy satisfactorio para el T-62, pero ya el Improved TOW ya estaba a la vuelta de la esquina para cuando llegó el T-62M, estaba el Milan, y ya habrían sido capaces de derrotar este blindaje con facilidad basándonos en la información disponible. El blindaje entonces adicional, el BDD, las cejas de Illich, no podrían cambiar el status quo del T-62 contra tanques enemigos, dada la relativamente reciente introducción de las flechas perforantes de 105. Así que incluso si ofreciera protección contra HIT y APDS, esto era ya de poca importancia porque Estados Unidos ya tenía munición M774, M833, mientras que los alemanes ya tenían DM-23 y DM-33, logrando un nivel de protección igual al T-64A. El T-62M era apropiado contra tanques similares en su obsolescencia. Esto, combinado con la obsolescencia del chasis en general, quiere decir que el potencial de mejora del T-62 ya estaba acabando.
Sin importar eso, estos tanques reinaron en Afganistán ante la ausencia de amenazas cinéticas y el blindaje de cejas probó ser la diferencia entre la vida y la muerte. Además de la protección adicional ofrecida por los bloques, la modernización vino con blindaje adicional en el piso para protección extra contra minas, en vista de la situación que enfrentaba el ejército soviético en Afganistán. Es una adición simple en la construcción. Estaba compuesto de un marco con espaciadores de 8 centímetros de altura en 6 placas individuales soldadas, como pueden ver en esta foto, donde el tanque está dado vuelta. El blindaje solo protege hasta la segunda rueda porque se asumía que este sería el lugar donde la mayoría de las minas iba a detonar. El grosor de estas placas es de 20 milímetros, que junto al espacio de aire de 80 milímetros da un grosor físico de 100. También hubo un blindaje SLAT desarrollado por Ni-Stali y desplegado a gran escala en Afganistán. Este fue un paquete separado y nunca se desplegó a gran escala. Este SLAT no cubriría el chasis frontal ni la torreta, porque estos serían protegidos por los bloques de metal polímero y para el T-62MV por el blindaje era Contact 1. La verdad es que por problemas de abastecimiento sería difícil ver ambos tipos de blindaje combinados, y por eso no era raro ver que los T-62 que participaron en el año 2008 en la guerra con Georgia tenían SLAT, pero no tenían bloques ni de polímero ni ERA. Aunque por la manera en que funciona el blindaje SLAT, o sea, no hay una garantía de protección, de todas maneras seguía siendo vastamente más útil que el faldón de goma original. Algunos T-62 fueron formalmente equipados con Contact 1 en los años 80, pero en un estilo evaluatorio, siendo priorizados para los T-64 y para los T-72, mientras que el SLAT era entregado a los T-62. Pero aquellos T-62M que recibieron Contact se designaron como T-62MV, instalado en el frente y costados del chasis, y la torreta, en vez del metal polímero con un peso de paquete de 1320 kilos. El Contact 1 fue examinado por completo en la parte del T-72, por si quieren ir a ver eso. En resumen, el tanque está muy bien cubierto y cada bloque de Contact 1 reduce el efecto penetrante de un jet hit en hasta 55% a 0 grados y hasta 80% angulado a 60 grados. Acorde a Ni-Stali, un T-62 con Contact 1 tenía un nivel de protección equivalente a 650 milímetros de RHA en la torreta en un arco de 70 grados frontal, por lo que se garantizaba la protección contra RPGs incluso golpeado en un ángulo perpendicular. Con Contact 1, el T-62 se vuelve inmune a casi todos los ATGM de los años 70, pero debido a la carencia de blindaje compuesto nunca podría llegar a los niveles de protección que ofrecen los MBTs como el T-72AV. El T-62M también tuvo instalado el sistema de lanzadores de granada de humo Tucha, junto al sistema de cortina de humo incluido en el T-62 original. El T-62 posee el sistema de combate de incendios automático Rosa 2, heredado del T-55, el cual emplea agentes extinguidores de fuego. La mezcla del agente es tóxico, entonces la tripulación debía aguantar la respiración hasta haber evacuado el tanque o haberse puesto las máscaras de gas. El compartimento de motor también tiene un sistema de extinción sin requerir precauciones especiales. El sistema Rosa emplea sensores de temperatura que están estratégicamente posicionados adentro del compartimento del motor y de la tripulación para dar la mejor chance de detectar fuegos. Rosa 2 reacciona a un incremento de temperatura en los 130 a 160 grados centígrados. Posee un modo automático en el que al detectar el incendio se activa y un modo semiautomático donde alerta al conductor, pero no actúa por sí solo hasta que se le dé la luz verde. Cuando se descarga, la tripulación debe evacuar inmediatamente el tanque para evitar ser envenenados. Dependiendo de la situación, la tripulación puede volver a entrar en el campo luego de haber sido ventilado o, como es más probable, evacuarán el campo de batalla y el tanque se va a recuperar después. A cada pelotón de tanque se le asignaba un equipamiento para atravesar campos minados. Un tanque del pelotón de cualquier pelotón
debería tener el modelo apropiado modificado de fábrica para montar este tipo de dispositivos. Los rodillos de mina se supone que detonen a las minas antes que las propias orugas. La desventaja es que esto no es seguro para el cañón porque la explosión puede dañar la integridad. Pesan alrededor de 8.8 toneladas y se desgasta rápidamente la suspensión del tanque. Luego del rodillo PT-54 vinieron versiones mejoradas y aligeradas, como el PT-54M y PT-55, pero no podían generar caminos tan anchos como el original, pero a cambio podían usarse más tiempo porque, desgastaban menos las partes automotrices del tanque. También está la KMT-4, que son las palas de mina y que empujan y levantan la tierra, llevándose de largo a las minas que están encerradas, creando un camino lo suficientemente ancho para que pasen los tanques por ese único camino. Pesaban 1.2 toneladas y bajan mediante un pistón hidráulico conectado al sistema eléctrico del tanque. El tanque puede moverse normalmente con la pala levantada, pero cuando la va a bajar, tiene que bajar también a los 12 km por hora. Es ligera, entonces no afecta a la suspensión, y ninguno de estos dispositivos podría remover o detonar de forma segura minas con una espoleta de palo, pero las tripulaciones podían enrollar cables de acero o cable entre las dos palas o rodillos para tener un detonador improvisado. Otros dispositivos como el KMT-5 combinan los rodillos con la pala, pesando menos que los PT-54 originales. Después, los T-62 podían montar los sofisticados KMT-6, 7 y 8, capaces de detonar minas con detonador de palo, así como las que se arman electromagnéticamente, gracias al sistema de montaje completamente estandarizado usado en todos los dispositivos antiminas soviéticos. La cabina de conductor del T-62 es prácticamente idéntica a la del T-55, con una diferencia menor. Está ubicada en el cuadrante frontal izquierdo del chasis y el conductor tiene una escotilla blindada de tipo levanta y desliza. Cuando la escotilla se desbloquea, el sistema de rotación de la torreta se bloquea automáticamente como un sistema de seguridad para el conductor. El asiento del conductor se instalaba en el espacio que quedaba entre la primera y segunda barra de torsión de la suspensión del tanque. En cuanto a dimensiones y ergonomía era prácticamente igual a la del T-54 con la excepción de que sin un revestimiento de antirradiación, el conductor tenía un poco más de espacio. Un aspecto importante es la distancia entre el asiento y el embrague, el freno y el acelerador. Tenía que ser suficiente para estirar las piernas y operar los pedales a ángulos ideales. Este dibujo nos muestra cómo es la postura de conducción. Y si lo comparamos a la posición del conductor de un M60, veremos que los pedales del conductor se encuentran a diferentes distancias desde el glacis inferior, generando un mayor espacio adicional para estirar las piernas en el T-62 que en el M60. Esto se logró gracias a que el glacis frontal superior del T-62 era mucho más largo que el glacis inferior, pero el viraje en el T-62 se lograba mediante un anticuado sistema de palancas, que era más fatigante en el largo plazo pero a la vez simple, barato y robusto. Los instrumentos se encontraban a cada lado de la cabina, y si lo comparamos, por ejemplo, a la estación de un Chieftain con su asiento semi-reclinado y periscopio inserto en la propia escotilla, el conductor de un T-62 se encontraba en una peor postura. Para la conducción diurna, el conductor tiene dos periscopios VMO 190. Uno está apuntando directamente al frente y el otro a 15 grados hacia la derecha. Hay un punto muerto de 4 metros al frente del tanque, pero fue diseñado para que el conductor pudiera ver las esquinas del chasis para maniobrar sin golpear objetos en un espacio confinado y en bosques densos, pero ese es el límite de este tipo de diseño. Debido al diseño de periscopio y prismas en vez de simples espejos, el conductor está bien protegido de golpes directos a la ventanilla del periscopio, y una bala que, por ejemplo, golpee la apertura no va a rebotar hacia el compartimento del conductor. Pueden ver en este dibujo que los ojos del conductor en realidad están por abajo del periscopio, si es que lo ven desde afuera. Como tiene un periscopio menos,
El conductor de un T-62 tiene una visibilidad inferior comparada a la de un tanque Patton o al de un Leopard 1. La movilidad táctica del T-62, es decir, su habilidad para maniobrar por su propia iniciativa, era parecida a otros tanques de su tiempo. Su motor y transmisión eran las del T-55 con una ligeramente peor tasa de peso-potencia comparado al T-55 porque era más pesado por 1 tonelada. Como tal, es razonable esperar características de movilidad algo peores teóricamente. Sin embargo, el T-62 tiene una mejor suspensión con un alcance incrementado y menor presión terrestre, así que en la práctica, el T-62 tiene características de conducción favorables a campo traviesa. Por lo tanto, automáticamente el T-62 logra mayor movilidad táctica entre todos los tanques soviéticos medianos de la época, siendo competitivo también en la arena internacional. La velocidad máxima en carreteras era de 50 km por hora, y en caminos de tierra entre 22 a 27 km por hora, mientras que en un camino pavimentado era de 32 a 35. En cuanto a movilidad estratégica, el T-62 estaba igual que el T-55. En movilidad operacional, el T-62 lidera gracias a su alta eficiencia y capacidad de combustible disponible. Porque, acorde a testeos alemanes, el T-62 sin tanques externos adicionales, conduciendo el 40% del tiempo en caminos pavimentados y el 60% del tiempo en caminos de tierra, tenía un alcance de 345 kilómetros, mientras que el Leopard 1 lograba 288 kilómetros en el mismo circuito. Con tanques adicionales podía alcanzar 489 kilómetros, 200 más que un Leopard 1, por lo que compararlo con el resto de tanques que son todos inferiores en movilidad al Leopard no hace más que extender esta diferencia. El motor V55V, un motor diésel de 12 cilindros enfriado por líquido, fue el primer modelo usado por el T-62. Era diferente al V55 del T-55 porque usaba un generador eléctrico de 6.5 kW en vez de 5, eso era todo. Desplaza 38.88 litros, pesa 920 kilos con una tasa de compresión de 15, que es típica para un motor de este tipo. Comparado a motores equivalentes de su tiempo, como el Meteor Mark IV del Centurion y el AB-1790, ambos motores de gasolina, la desventaja del V55 era sencillamente ser más grande, lo que naturalmente inclina a consumir más aceite, mientras que el Centurion consumía 5.44 litros por cada 100 kilómetros, aceite no combustible. El V55 consume 6 a 8 litros de aceite cada 100 kilómetros. Aún así, los intervalos de mantenimiento para el T-62 eran más cortos. Los cambios de aceite se hacían cada 100 horas motor, comparado a las 60 horas motor de la serie Centurion. El V55 es capaz de producir un máximo de 580 caballos de fuerza a 2000 RPM, con un torque máximo de 2354 Nm a 1200 RPM. En ralentí corre a los 600, pero se puede controlar si es que es necesario dar más electricidad. Con 580 caballos tiene una tasa de peso-potencia de 15.46. Luego de descontar la toma de aire, la pérdida por tubo de escape, transmisión, todo eso, el motor queda con 542 o 462 caballos de fuerza si se incluye el sistema de enfriamiento. Esto lo podemos comprobar en esta gráfica que cuantifica en curvas la potencia disponible en cada caso. Para cuantificar la dinámica de un motor se usan dos métricas, la flexibilidad o la adaptabilidad del motor y la elasticidad del motor. La flexibilidad es la diferencia entre el mayor pico de torque y el torque a una velocidad dada, que determina la habilidad del motor para absorber sobrecargas cuando se usa a la velocidad dada, mientras que la elasticidad es el tamaño de la banda de poder. Si la banda es más ancha, mejor. En el V55V,
El coeficiente de elasticidad es de 1.1558, eso es bueno. Al expresarse en porcentaje, se le conoce como torque de reserva, en este caso de 15.58%. En este caso, el coeficiente es de 0,6, lo que es bueno, porque esto significa que la banda de poder ocupa el 40% de la velocidad operativa del motor, probablemente porque el motor aspira naturalmente. A comparación, el motor Meteoro Mark 4B usado en el Centurion genera un torque máximo de 2101 Nm a 1600 RPM, cayendo a 1815 Nm a 2550 RPM, con coeficientes que eran similares. El ABDS 1790-2A supercargado del M60 tiene un torque máximo de 2318 Nm a 1800 RPM y un torque de 2225 Nm a 2400 RPM, con un consumo promedio de 190 a 210 litros cada 100 kilómetros y de 300 a 330 litros en caminos de tierra. Esta gráfica lo muestra y es de otra fuente, pero al mismo tiempo es concordante a las pruebas que realizaron los alemanes. Así que se confirma, básicamente. La velocidad de reversa siempre es un tema con los tanques soviéticos porque no existía. En el T-62 tampoco, porque era de 7 km por hora. Lo gracioso es que esto era aceptable para estándares occidentales, en vista de que el M60A1 tenía una velocidad de reversa de 8 km por hora. Para compensar por el blindaje adicional, el T-62M recibió el motor B-55U, que gracias a un sistema optimizado de inyección de combustible logró alcanzar 620 caballos de fuerza. Pero esta ganancia de potencia no era adecuada en el balance neto, por lo que el T-62M tiene peor aceleración. Cabe mencionar que el motor del T-72 sí fue instalado en el T-62, pero en una forma modificada y redesignado como V46-5M. Era mecánicamente idéntico, pero varias modificaciones se hicieron a sistemas accesorios. Su instalación además fue posible por el hecho de que tenía el mismo tamaño que el V55, dada la herencia de ambos motores, pero su longitud significó un problema con el sistema de filtración de aire. Para eso tuvieron que crear este compartimento externo para acomodar el sistema de filtro de aire. Todos los T-62 equipados con este motor se designaron con el sufijo de -1, como por ejemplo T-62M-1. El V46-5M fue despotenciado del motor del T-72 para generar 690 caballos a 2000 RPM, en vez de los 780 en el T-72. Esto le entregaba una tasa de peso-potencia de 16.4 bruto, tomando en consideración el blindaje BDD, una tasa que era menor a la del T-72, siendo que el T-72 pesaba casi lo mismo que el T-62M. Pero al final igual trajo ventajas, porque lo que trajo a la mesa fue un tiempo de vida útil más largo y mejor economía de combustible. Y eso, hay cosas que no hablé de este tanque, sí, por supuesto. Modernizaciones post-invasión a Ucrania, mecanismos de la ventilación, protección NBQ, todo eso. Pero creo que toqué todos los temas importantes a un nivel de profundidad ya bastante grande para un video de YouTube. Espero que queden contentos con eso, especialmente los que son fans de este tanque por algún motivo en particular. Y eso, agradezco, si es que llegaron hasta el final, wow, ¿cierto? Agradezco igual a los que son miembros del canal. Y eso, comenten, denle like, suscríbase, compartan. Nos vemos en el próximo video.